creo que lo abordaron de manera superficial, como siempre lo hacen, no, primero no anunciando de la mejor manera, nunca se, o raro es el medio que dice que es un femicidio, ¿no? De hecho, todavía no se dividen los conceptos de femicidio y feminicidio. eh, entonces, los medios como que no lo abordan de la manera adecuada, siempre tienen como, fue asesinada, es el titular, no como el titular comodín, que no incomoda, de hecho creo que no les incomoda a ellos mismos, porque siento que hay, no sé si es desconocimiento o quizás las dos, es desconocimiento y apatía hacia este tema, hasta este tema, porque no lo tratan de la mejor manera. Y eso te digo, no sé si es porque desconocen verdaderamente de cómo tratar la información, desconocen del problema tan grande que es el femicidio y no lo tratan de la manera adecuada o porque tienen simplemente apatía, ¿no? Como es un tema nuevo, entre comillas, eh, simplemente no les interesa, ¿no? Dentro de la agenda de los medios de comunicación no está. Si han hecho alguna diferencia los medios independientes, eh, creo que ellos, no todos, están tratando de alguna manera diferente, sobre todo medios feministas, medios que tienen como dentro de su agenda o tienen el eje de derechos humanos transversal, entonces entienden de estos temas. Para nada, eso no es enriquecer ninguna noticia. Lo que simplemente es, demuestra, lo único que quieren es likes, ¿no? Likes a las notas, este ansiado compartir o el me gusta que han caído algunos medios de comunicación. Entonces, ¿para qué me sirve a mí saber que vestía de tal manera o que supuestamente me mató porque me amaba? O sea, eso de hecho es justificar en base del machismo. Estás justificando el asesinato a una mujer. Y es un asesinato por el hecho de ser mujer, ¿no? No es porque existe una riña, no es que existe un ajuste de cuentas, es simplemente porque soy mujer que me estás matando. Entonces eso para nada enriquece a la noticia, simplemente enriquece ese imaginario machista que aún persiste, ¿no? Entonces no veo necesario, no veo sobre todo que sea correcta. Cuando yo te decía en la respuesta de la primera pregunta que no saben tratar el tema, precisamente es eso, porque utilizan estos términos, porque intentan justificar, o sea, incluso el periodista asume de juez, porque justifica el asesinato de una mujer diciendo que, bueno, es que porque le fue infiel, porque estuvo celoso, porque y tantos otros motivos, ¿no? Que ya conocemos. Pero yo creo que hay que preguntarse si los periodistas del ámbito local, quizás hasta nacional, hemos hecho periodismo de investigación. Yo creo que el periodismo de investigación es un género que no está tratado y que hace mucha falta, ¿no? Vemos algunos ejemplos, ejemplos buenos, pero son pequeñitos, ¿no? Son, no sé, se me ocurre las investigaciones que hace GK, en su momento algunos reportajes de profundidad que hacía Visión 360, si vamos a la televisión, y otras revistas, ¿no? Digitales como, no sé, se me ocurre La Barra Espaciadora igual, y otras, se me viene a la mente esas, pero yo me pregunto
si en realidad estamos haciendo periodismo de investigación. Y también hay que diferenciar, ¿no? Porque a veces decimos un reportaje de largo aliento que sea periodismo de investigación cuando no es periodismo de investigación. Creo que hay un problema que no sabemos diferenciar todavía dentro del ámbito periodístico, dentro de las carreras quizás también, y nosotros como profesionales, ¿no? Cuestionarnos eso, si estamos haciendo o no periodismo de investigación. Entonces, bajo esa primera pregunta, también te respondo lo que me acabas de preguntar, porque si no hemos ejercido, si no está instaurado el periodismo de investigación, no vamos a poder ni dar seguimientos a estos temas que son importantes, tampoco a otros, ¿no? Entonces, creo que temas de género sí están bastante afectados en esta situación, porque claro, hay un desconocimiento para tratarlo de la mejor manera y también hay un desinterés para hacer investigación sobre estos temas, ¿no? Entonces no nos interesa mucho, yo que sé, hacer como una investigación sociocultural de por qué en el Azuay existen, las tasas de femicidios son altas, ¿no? Entre las más altas de las ciudades, de las provincias del país. Entonces, quizás por ahí va la respuesta, ¿no? Parte de una investigación regional, ¿no? Que se hizo en más de 16 países de Latinoamérica. Si lo miras global, sí es una investigación, porque nosotros logramos varios hallazgos, ¿no? Y esos hallazgos se efectuaron a nivel regional. Si miras tal vez a nivel ya local, yo sí le veo como un reportaje de largo aliento, porque no revelé nada, o sea, yo simplemente conté historias, pude reca- recaudar datos, también evidenciar, o sea, lo único que se evidencia también ahí, pero no es nada nuevo, es que existen subregistros, es que existe desinterés, no solamente de la sociedad, también de las personas que trabajan en entes de justicia al momento de ir, yo que sé, la policía, de levantar la escena, de hacer todas estas pericias, también existe desconocimiento y no tienen como una manera de tratar estos temas. Entonces, desde ahí como que se origina este subregistro de saber si fue femicidio, si no fue femicidio. em, y eso. Entonces, si lo miras de manera global, creo que sí es una investigación porque de manera regional sí logramos evidenciar algo, ¿no? Evidenciar que obviamente dentro de la cuarentena las muertes y la violencia hacia las mujeres se incrementaron, que los gobiernos de turno de Latinoamérica no eh, crearon estrategias para prevenir, ¿no? También esto. Y también que en el Ecuador nos tuvimos que encerrar en el periodo más fuerte de agresión, ¿no? Con índices súper altos de muertes, de demandas por violencia psicológica, violencia sexual, eso. Poner siempre las dos datas, o sea, tanto de la sociedad civil como de los entes públicos, ¿no? De los entes oficiales. Creer solamente en las cifras, en la información que te da las fuentes oficiales, en este caso ministerios, instituciones públicas, yo creo que es ingenuo. Es ingenuo, es como asistir a una rueda de prensa y pensar que el gobernador, el alcalde, está diciendo la verdad. Siempre va a haber algo detrás de eso, ¿no? Y como periodistas nos va a tocar recabar
toda la data y también validar esa data, hacer un cruce de datos. Eh, eso te ayuda bastante porque al fin y al cabo siempre sigues evidenciando algo, que las instituciones públicas están manejando su información bajo qué conceptos también para levantar esa data y también si no hay data, porque es súper complicado conseguir información en algunos ministerios, eso ya te dice también otra cosa, como que no les importa un carajo, por eso no han levantado una base de datos que es necesaria, ¿no? Entonces, yo sí lo que les animo es siempre a poner estas dos cifras y hacer un cruce, evidenciar eso, ¿no? Y no creer nunca en dudar siempre mejor, dudar siempre entre la institución pública y también entre la sociedad civil. Por ejemplo, eh, los datos de femicidio que tú mencionas de la alianza, habían casos que eran un poco cuestionables también, si llamar o no femicidio. Entonces, había, por ejemplo, 2 o 3 casos de mujeres que fueron encontradas eh, colgadas de las vigas de sus casas, entonces, pero fueron puestos como femicidios, porque al parecer no fue un acto propio, sino quisieron apantallar la muerte, ¿no? Tal como pasó hace poco con Lisbeth Vaquerizo, creo, en enero. Entonces, algo parecido fue. Pero sin embargo, no había como una evidencia que solventara eso. Eso pasó, mira que ese es otro hallazgo que tuvimos como investigación transnacional, transregional, perdón, porque eso no solamente pasaba en el Ecuador, también pasaba en México, y en México era mucho más. Primero partían porque ciertos departamentos de la Ciudad de México no tenían información y había como una persona encargada de levantar todos estos femicidios, pero sin embargo, claro, no levantaba de una manera empírica. Entonces, también eso te ayuda a cuestionar un poco. Creo que tener muy claro estos conceptos que ayuda también a cuestionar estas bases de datos, tanto de las instituciones públicas como de la sociedad civil. Pero siempre es importante cruzar data. Mientras más datos tengas y puedas cruzar, es lo óptimo, ¿no? Es, creo que es un estado que se ha quedado en leyes, ¿no? El COIP, como tú mencionas, no es hace mucho que agregó el femicidio como un crimen, pero se ha quedado como papel, ¿no? Se queda ahí, no hay más. Eh, si vas a la página de la fiscalía, vas a ver no sé cuántos crímenes o acusaciones, no sé cuál es el término legal, eh, denuncias, serían denuncias por femicidio, pero ¿cuántas sentencias hay? Hay poquísimas. O sea, en el Azuay, mira, creo que en el Azuay tenemos apenas, no llegamos a 10 sentencias por femicidio. Entonces eso también ya te pone a pensar, o sea, a ver, pero ¿cuál es la situación? Si estamos viendo que hay un montón de casos, si estamos viendo que las cifras están ahí, que evidencian la situación de la violencia hacia las mujeres, ¿por qué el Estado, digamos, desde lo más mínimo, no realiza las sentencias necesarias bajo este artículo del COIP? Entonces de ahí ya como que tienes la respuesta y dices, claro, es que está solapando, ¿no? También, como que no le interesa mucho. Además de eso, creo que a veces nos alarmamos más por manchar paredes y hemos visto actos más eh, que se enfurecen más por manchar el ornato de la ciudad que en realidad por matar a una mujer. Entonces, claro que
las personas que están en esos cargos donde se hace en teoría política pública están solapando a que no se tenga justicia, a que el Estado, como tú dices, sea un, un Estado que da la espalda y mira hacia otros lados. Contar un caso precisamente de la investigación, quizás me estoy saliendo un poco de foco, pero creo que ejemplifica muy bien hacia dónde quiero llegar. Dentro de esta investigación, como fuimos un montón de periodistas que estuvimos participando de esta investigación, seleccionaron a 6 pitch, que se utiliza pitch es como tu propuesta para hacer un perfil de una mujer que fue asesinada. El pitch que yo mandé fue seleccionado, entonces en teoría iban a ser seis perfiles de estas mujeres. Cuando yo intenté contactarme con la familia de María, mm, así es su nombre, fue el nombre de esta mujer, que de hecho es un caso que poco se conoce porque precisamente fue asesinada cuando estuvimos encerrados. La familia no me contestó, la familia no quiso que yo cuente su historia. Entonces yo no pude, a pesar de la insistencia, yo no pude. Entonces la editora me dijo, no, tienes que entender que la familia aún está de duelo, aún necesita sanar. Y si no te quiere contar, tú tienes que respetar eso. Y yo tenía un deseo tan grande de contar la historia de ella, porque además se repite un poco el sistema de, de cómo quieren desaparecer los cuerpos. María fue arrojada al río Tomebamba, entonces esto ya se ha repetido, ¿no? Hay varias historias que se repiten de este mismo procedimiento, digamos así. Ahí yo entendí que un poco, o sea, me tocó como palpar directamente de que a veces los periodistas siempre insistimos con tener esa historia y buscar los datos y los detalles más fuertes para contar. Pero sin embargo, a veces nos cuesta ponernos un poquito al otro lado y pensar en cabeza fría y decir, bueno, en verdad es momento de contar. En verdad, la familia quiere contar, porque claro, no puedes levantar un perfil sin los testimonios de los familiares. Entonces, creo que de ahí tenemos que partir, primero entendiendo también el duelo, el dolor de quienes se quedan, de sus hijos, de sus padres. Eh, y si es que ellos deciden abrirte las puertas de su casa para contarte toda su historia, yo creo que deberías, o sea, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de, de ser muy, ¿cómo te digo? Muy cuidadosos en qué ponemos y preguntarnos siempre si la información que estamos poniendo es útil para retratar a la persona, para retratar a María, por ejemplo. Entonces, y también pensar, me gustaría esto que se diga, ¿no? Como lector y también como familia. Y a veces caemos en estos detalles tan revictimizantes, entonces hay que tener cuidado de mirar las escenas, de describir las escenas, de describirle a ella. eh, y preguntarte siempre, ¿no? Si lo que estás escribiendo en realidad es útil para informar, si sirve, ¿no? Entonces, eso, yo creo que esa es la mejor manera de retratar a las personas, a las víctimas. Yo primero comenzaría con que me cuente el contexto en la que
en donde vivía Maribel, ¿no? A la Maribel mujer, a la Maribel persona, a la Maribel mamá, y luego un poco cuál era la realidad, ¿no? ¿Qué relación tenía con el asesino? Em, Más allá de los hechos, me gustaría también saber, o sea, del hecho en sí, me gustaría saber qué ha pasado después, ¿no? ¿Qué ha pasado de la vida de sus hijos? ¿Qué ha pasado en el momento de la investigación? ¿Cómo ha respondido las autoridades? ¿Cómo ha respondido incluso la sociedad civil, ¿no? Porque a veces nos alarmamos, claro, nos alarmamos aquel día, 3 de noviembre creo que fue, el y ya. Y luego, ¿qué ha pasado? O sea, y también, ¿cuál es la diferencia? Yo a veces siento que a veces la justicia actúa también por rangos o por élites, o sea, y es evidente, ¿no? Tú puedes ver cómo actúa con X caso de una persona, de una mujer de situación media alta, con una mujer de pobre, de un estrato sumamente pobre. Entonces, ¿cómo está actuando también la justicia? Hay mucha más celeridad en ciertos casos y en otros no. Y además es afrodescendiente, entonces como que hay todavía más estereotipos planteados ahí. Se Claro, puede entonces ver. hay una cadena de rasgos, una cadena de componentes que, y no sé por qué eh, es así, y no solamente se actúa así en la provincia, se actúa a nivel nacional. Entonces, ciertos casos se desarrollan con más celeridad que otros. Eh, no entiendo por qué. Yo sí lo diría, que es una información importante eh, entender y por qué se le vinculó como una trabajadora sexual. O sea, Ujú. ¿de dónde salió esa información también? Como hecho de justificar su muerte y hay evidencias también otras cosas, ¿no? Entonces, evidencias de que vaya era prostituta y porque era prostituta tenían el derecho de matarle, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que sí es importante decir. Por eso, conocer su contexto es importante. Yo partiría de eso, conocer el contexto de ella, más allá de, no te hablo de la intimidad de ella como persona, de su familia, sino en qué se desarrollaba, cómo vivía, en dónde vivía, qué hacía, si no era prostituta, en qué trabajaba, ¿no? Y si Y lo era también está bien, no tiene por qué claro, y ver. si lo era también, bueno, era prostituta y estaba trabajando. Entonces, Ah, o no sé si era una prostituta por decisión propia o porque había presión por atrás, porque alguien le obligaba a prostituirse, si había bandas, tú sabes cómo operan estas personas de trata, si era afectada de trata de personas, no sabemos. Entonces también eso es importante contar, ¿no? Tienes que utilizar em, otros formatos. Yo creo que interactuar con plataformas que sean amigables. No solamente es el hecho de cómo contar ciertas cosas, como en este caso temas de femicidio, temas de género, sino ya creo que tenemos que ponernos el chip como periodistas para contar todo. Entonces, fue un reto, por ejemplo, contar de una manera didáctica el tema de la investigación de violentadas en cuarentena. Entonces, nosotros usamos mucho material de ilustración, utilizamos videos, eh, cuidamos mucho la presentación, que el sitio web sea amigable, por ejemplo, que sea interactivo, que, que tenga mucho color, que sea muy visual. Entonces eso te ayuda también a enganchar al público, por así decirlo.
eh, no sé, yo estoy muy a favor de los recursos transmedia. Entonces, yo qué sé, el caso de Maribel tranquilamente se puede comunicar a través de una canción, de un mural, de una obra de teatro. Y eso, claro que va de la mano del periodismo. Si ustedes están investigando, por ejemplo, el caso de Maribel y sacan todos estos detalles, ¿por qué no montar una obra de teatro que te cuente el caso de Maribel? Que te diga, ella no fue prostituta y la justicia después de tantos meses no ha actuado, está en nada, su femicida está, no sé si está en la cárcel, está con prisión preventiva, sigue sin sentencia, cosas así, ¿no? Y eso va mucho va de la mano del periodismo. Con un buen guión, con un buen libreto se pueden lograr estas cosas. Y imagínate, sería súper lindo tener estos recursos o este material transmedia, proyectos transmedia. Yo creo que por ahí apuntaría. Además de cuidar mucho la información, hay un periodista español, se me va el nombre, pero es el director de Altair Magazine, y él dice que tenemos que hacer activismo. Entonces, que todo el material, todas las cosas de periodismo que hagamos tienen que ser bellas. Entonces, él apuesta mucho a estas cuestiones, al collage, a la pintura. eh, si es texto, pues a cuidar cómo nos expresamos, a utilizar un lenguaje común. A veces pensamos que utilizando términos tan raros nos vamos a sentir como que somos expertos en el tema y no es así. Yo apostaría por eso.